La voz de la advertencia. Hay libros que se leen con los ojos, este se lee con el cuerpo, con la memoria, con la ganas de haber sido más valiente a los 12 años. Este es un libro que te devuelve la mirada. La voz de la advertencia es más que una novela, es más que un manual de autoayuda. Tampoco es un diario íntimo convencional, aunque pudiera serlo. Va a ser un relato autobiográfico, y a eso es suficiente. Un relato autobiográfico que respira como una cancha de barrio, con tierra, sudor, silencios y gritos que organizan el caos. Abel Anaya Abreu, niño de Ayacucho en los años 80, adolescente de rodilla en duda, capitán sin buscarlo, adulto que aprende a quedarse. Tales pudieran ser sus apodos. No cuenta lo que muchos vivimos, pero poco nos atrevemos a nombrar. Cómo se construye una persona entre el miedo de destacar y la necesidad de no desaparecer. Este libro está escrito con una prosa limpia, muy directa y profundamente honesta. Usa la cursiva para esa voz interna que todos conocemos, la que nos susurra: mejor no hables, no te expongas, y si fallas, esa voz que nos protege y nos encierra. Lo que hace Anaya Abreu es demostrar sin solemnidad cómo aprendió a reconocerla, a escucharla sin obedecerla y a tomar la cinta de capitán, metafórica y también real, aunque le temblase las manos. El fútbol es el hilo conductor, pero el libro no es solo para fanáticos del deporte. Es para cualquiera que haya sentido que su lugar en el mundo está en disputa, porque aquí la cancha es la escuela, la casa, el espejo de la aldea adolescente, la mesa donde una madre decide estudiar una maestría cuando los números no alcanzan, y el mar que de repente se vuelve peligroso cuando llevas a tu hijo de la mano. La fuerza del libro está en sus escenas pequeñas: un brazo que se levanta a medias en clase y vuelve a bajar, un huesero que reacomoda una rodilla con un crujido seco mientras la madre llora en silencio, un penal que no se patea para la gloria sino para no fallarse uno mismo. Son momentos que no se olvidan porque nos recuerdan los nuestros. Anaya Abreu no escribe desde la altura del que ya sanó del todo, escribe desde el proceso, desde la honestidad de quien aún conversa con su niño interior, y eso lo vuelve cercano, real, cómplice. Él no viene a dar lecciones, sino a mostrar cómo fue encontrando las suyas. ¿A quién le recomendaría este libro? A jóvenes que se sientan invisibles o demasiado viejos, adultos que creen que ya crecieron pero que siguen cargando viejos silencios, a entrenadores, maestros, padres y sobre todo a cualquiera que alguna vez haya preferido hacerse pequeño para no molestar. La voz de la advertencia no te dice cómo vivir, te invita a mirarte como frente a un espejo sin filtros y preguntarte: ¿yo también voy a irme cuando se pone difícil? ¿O me quedo? Abel se quedó, y al quedarse nos deja este libro como una cinta que podemos atarnos al brazo. Yo me quedo, yo asumo aunque tiemble. Lean, les va a temblar la voz, pero no van a querer soltar. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Abel. Y podemos también hacerlo de manera informal. Me gustaría que incluso ustedes intervinieran sin temor a caramba. Interrumpir. La informalidad en este caso se acercaría al libro, porque el libro es un libro muy familiar. Bueno, yo le había prometido a ver que no iba a deslumbrar, como si fuera la carne, pero no lo voy a hacer. Yo me voy a sumar a lo que dice la palabra y creo que la voz es justamente eso, es escucharse. Abel en la voz de la advertencia, pues elige quedarse en lugar de vivir. Y creo que todos tenemos ese otro niño
esconde, no puede crecer. Y creo que a eso debemos enfrentar con la valentía que Abel lo hizo. A través de las líneas del fútbol, pero lo hizo. Yo he leído el libro, lo tengo hasta con marcador en las partes más relevantes, la que considero que aún está ese pequeño pícaro niño corriendo por los cerros, por Ayacucho, con sus amigos, describiendo la forma que escribe Omar, Nuria y demás, siempre con aquella forma de, o aquella indecisión, ¿lo hago o no? Yo sugiero a todos que lean la voz de la advertencia, porque todos tenemos un nombre. Yo, para cerrar, no voy a ser extensa, no creo que deba hacerlo. Creo que ustedes deberían de aportar más saber de lo que nosotros que hemos leído su obra pueden hacer. Esta es su primera obra. Este no solo el niño interior, sino su primer niño. Porque cuando tenemos nuestra primera obra en la mano, pues la abrazamos y la queremos como si fuera nuestro pepino. Porque es volcado en ella donde dejamos todo. Y quisiéramos que todos los que están aquí, pues bueno, la leyesen. Yo quiero, porque lo busqué acá, y les voy a poner un fragmento de un cuento que a mí me fascina, y justamente de Mario Benedetti. Este cuento, este mini cuento, es, digamos que, un reflejo, o a ver fue la continuidad de este cuento que quiero que lo escuchen. Vamos a ver si me permite. La nueva tecnología, yo soy muy malo en eso. Se trataba de un muchacho corrido, en los pantalones se les ponían rodilleras, leía historietas, hacía buenas cuando dormía, se metía los dedos en la nariz, roncaba la siesta, se llamaba el ronco corriente en todo menos en una cosa. Tenía otro yo. El otro yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente, se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico y debido a ello, al no podía ser tan vulgar como era su deseo. Una tarde, al niño cansado, se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y encendió la radio. En la radio estaba música, pero el muchacho se durmió. Cuando despertó, el otro yo miraba por los ojos. En el primer momento, el muchacho no supo qué hacer, pero después se rehizo y insultó consensuadamente al otro yo. Este no dijo nada, pero la mañana siguiente se había suicidado. Al principio, la muerte del otro yo fue un rudo golpe para el contrario, pero enseguida pensó que ahora sí podría ser enteramente humano. Ese pensamiento lo reconfortó. Solo llevaba 5 días del cuando salió a la calle con el propósito de lucir su nueva y completa brutalidad. Desde lejos vio que se escuchaba su amigo. Eso le llenó de felicidad e inmediatamente estalló en su vida. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para reunir males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaba: Pobre Armando, y pensar que parecía tan fuerte y saludable. El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y, al mismo tiempo, sintió la altura del escalón que se parecía bastante a la nuestra. Pero no pudo sentir auténtica melancolía, porque toda la melancolía se le había derivado del otro. Abel, en la voz de la advertencia, logra convivir. Él no mata a su otro yo. Ustedes pensarán, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Mario Benedetti? ¿Por qué el otro yo? Porque justamente la voz de la advertencia es la lucha interior de Abel y su otro yo. Pero lo mágico de este libro, lo maravilloso de este libro, es que como Mario Benedetti mata a su otro yo. Lo encarcela, lo suicida, para sentirse libre. Abel no.
Abel escoge vivir con su autoridad, pero de una manera mágica, porque logra convivir. Tú estás ahí para quedarte, para acompañarte, para que salgas cuando yo necesite ser ese niño pequeño, cuando necesite tener ese abrigo o ese abrazo que a veces necesitamos. Por eso les digo que la voz no es simplemente la voz, como decía Alexis, es un libro bibliográfico, un libro de sentimiento, desde la calidez de un niño que, como le dije anteriormente, no mata sobre él, sino que aprende a convivir. Muchas gracias. A mí me gustaría señalar, o sea, precisar algo para ustedes los lectores respecto a ese recurso narrativo que él utiliza con la voz interior. De una manera tan sencilla, él lo pone en cursivo y aparece de pronto. A mí no se me había ocurrido, me hubiera roto la cabeza que uno pudo hacer esto, de qué manera, qué recurso uso, y quizás hasta no me hubiera salido. O sea, de pronto aparece esa cursiva y uno dice, ¿a qué es esto? ¿No? Porque no viene al aparecer la gente. Me sorprendo porque no está en el hilo de la trama, pero también el protagonista se sorprende en el relato. Entonces uno está más tranquilo. Con eso quiero decir que cuando uno lee este libro, como dije, que es tan dinámico, tan fácil de leer, tan limpio, pero te mantiene inquieto durante todo el tiempo. Uno no sabe lo que va a ocurrir. Y la inquietud crece cuando aparece esta voz interior en cursiva que le va diciendo a él cosas, porque no puedo decir que le va diciendo lo que tiene que hacer. No, le dice muchas cosas que el propio personaje no entiende en el primer momento. Y entonces uno trata como lector de entender. Pero se va sucediendo esos hechos con una dinámica, con un movimiento tan rápido que no te deja ponerte a pensar qué quiso decir, sino que tienes que seguir adelante y vas entendiendo. Enseguida te das cuenta de que es una voz interior, te das cuenta de que no es el clásico bebé grillo de Pinocho, no es la conciencia de haber. Es una voz interior que te va dando elementos para quizás ayudarte a cómo te puedes tomar decisiones. Te está diciendo elementos que puedes tener en cuenta o no tener en cuenta en ningún momento. Pero al decirte, el personaje, al decirte cosas, al sugerirte elementos, al alertarte sobre todo, que es lo primero que aparece, la primera intención, alertarte. Y me parece correcto. Y me parece real, ¿no? En todos nosotros, seguro que nos ha ocurrido de una forma u otra. Pero siempre manda, porque es una voz interna que te está como guiando. Pero ya avanzada la novela casi al final, y es por eso que decía, cuando tomas el brazalete de capitán, el capitán es el que manda en la cancha. Ocurre, pero lo digo de una manera metafórica. Él toma el mando de su vida, entonces ya uno se da cuenta porque ve que en la sinfonía, porque es una sinfonía, hay algo, hay una alta de pronto. Y es que sin que uno se dé cuenta, rápidamente, y te das cuenta también, al mismo tiempo, el que manda ya va a ser él, no es la voz. Y la voz pasa a un segundo plano, jerárquico. Y él entonces le está diciendo cosas a la voz, le está indicando a la voz lo que va a hacer. Y ahí comienza un entendimiento. Y él dice que es un momento de paz, ¿no? Para el protagonista, pero yo como lector lo que me maravilla, porque veo como una escena hermosa como escena, pero hermosa en la escritura, en la manera que él conduce esas cosas tan pequeñas de la vida que nos ocurren, que a veces pensamos que no son importantes, pero cuando uno lee un libro como este, entonces todos nosotros vamos a pensar que podemos escribir uno, porque las cosas pequeñas que nos ocurren, los problemas pequeños, a veces pensamos que no somos universales o que no vale la pena contarlo porque no le interesa a nadie.
y no es así. Yo he leído novelas publicadas, incluso sellos editoriales reconocidos en Estados Unidos, y que toda la promoción, y son novelas que la venden a un precio elevado por la promoción. No voy a hablar si son buenas novelas o no, pero son historias personales, historias de vida, con un interés altísimo y un interés y una demanda que se agotan, pero no dicen ni un 10% de lo que se cuenta aquí, o yo que soy como lector, ni un 10% de lo que podría contar yo de mi vida. Entonces, si yo reacciono de esa manera, todos podemos pensar lo mismo. Por eso digo que todos tenemos un escritor dentro, o por lo menos tenemos el tema para poder escribir historia. Lo que nos falta es el deseo, quizás la preparación, el mínimo talento para poder enriquecerlo y hacerlo. Y si no tenemos talento, hacerlo, si por ahí también hay muchos como esos. Lo importante es darla a conocer, porque cada vez que una obra sale, más allá de la riqueza, del sentimiento de agradecimiento y la alegría que sentimos los escritores, y yo siempre pienso que yo sí escribo para el lector, y cuando escribo pienso qué pensará el lector. A partir de yo como lector y de mi entorno familiar como lector, y en mi entorno un poco más corto de mis amigos como lectores, y la experiencia que recibimos siempre en la vida, siempre pienso en ese sentido. Y con el termómetro del ridículo, como le digo yo, siempre presente, que es el que me dice, esto no es correcto, esto no sirve, esto no va a ser bien recibido. Aunque eso no sea toda la verdad, por lo menos es la que yo tengo para poder tener la valentía de poder escribir. Entonces estas historias es necesario que se lean, porque ayudan a tomar decisiones, porque educan, porque son experiencias. ¿Y de qué vivimos nosotros sino de la experiencia? Cuando conversamos, cuando pedimos un consejo, que estamos pidiendo la experiencia de la otra persona para poder tomar las decisiones correctas, o quizás sentirnos mejor, o no sentirnos peor, depende. Pero de eso se trata, y creo que ese es el ciclo de la literatura: el escritor, lector, el lector, escritor, escritor, lector, así. Y para eso creo que los escritores trabajamos, por lo menos viéndolo como debe ser, como la responsabilidad social que tenemos que asumir. A veces no la asumimos, pero debemos asumir la responsabilidad social que tienen los intelectuales, y que a veces no la asumimos correctamente. En este caso no creo que haya abierto todo su pecho, pero lo abrió bastante, y lo abrió con calidad, lo abrió con entusiasmo, con compromiso y con mucho amor, porque se nota en sus letras. Yo pienso que sobre todas las cosas hay que reconocer que en la obra de La Voz, la advertencia, está la valentía. Todos no tenemos la suficiente agallas para escribir de nosotros mismos. Y para dejar al descubierto muchas de las cosas. El que termine, el que lo compre, el que llegue a casa, el que lo lea, puede parecer una obra vacía, sencillamente alguien que quiso escribir bien. Pero detrás de esto está la valentía de cada ser humano de poder enfrentar sus miedos, pero no solo enfrentarlos, sino llevarlo, ponerlo en papel, escribirlo, y a eso también sumarle que pueda publicar. En tiempos como que vivimos hoy, repito, todo el mundo no tiene esa voz, y eso es algo que hay que elogiar en La Voz de la Verdad, porque está desde lo que vivió desde pequeño, en su núcleo familiar, en su familia, todo su recorrido hasta llegar a ser el capitán del equipo de fútbol, y cómo el fútbol le salvó la vida de sus miedos, de sus conflictos internos, sus conflictos familiares. Y repito, todos no estamos preparados para hacer visible nuestro propio problema. Sí, podemos hablar de un tema de separarse, pues creo que haber superado ese tema. La mayoría de nosotros, cuando nos enfrentamos problemas de ese tipo, nos recurrimos casi siempre desde los años a un especialista que nos diga qué hacer con nuestra vida o qué camino tomar.
No somos capaces ni siquiera nosotros mismos de decir, no, esto no es correcto, no voy por acá. Y todos tenemos esa voz que nos habla, todos. Estoy seguro que todos. Hay personas que se desarrollan como ven desde pequeños, otros que en la adolescencia y hay, y en la adultez comienza a escuchar su otra voz. Esa que a veces nos dice, no, detente, no puedes seguir, por aquí no vas bien. O a veces hasta con nuestros hijos, hiciste mal, no debiste, tuviste que tomar este camino, se te fue la mano, debes de frenar. Todos la tenemos. Y que Abel haya logrado hacerlo de esta forma tan maestra es hermoso. Yo le decía hoy, yo tengo varios, en algún momento se lo haré, antes del domingo que ya salimos de Ayacucho, sobre justamente eso. Yo solo me queda exhortar a que su libro La Voz sea un éxito. Sé que lo va a hacer. A que sigas escuchando esa voz para seguir creando. No para pagarla, sino para seguir creando cosas nuevas. Creo que tiene mucha creatividad. Y esa voz interna le va a ayudar a salir, a tener otras nuevas hobbies importantes e interesantes. Y espero que cuando nos vamos a ver en algún momento, ya yo con mi voz y él con la suya, podamos confluir en una armonía y sea mejor. Yo le pediría, por lo menos en las escuelas, a los niños que comiencen ese camino tan difícil que es la adolescencia, a que se llevasen de ellos. Porque hoy tenemos muchos niños que no saben de dónde ir, que escuchan esa voz, pero que no saben qué camino tomar. Tal vez en estas líneas puedan encontrar la vía para darle solución a tantos problemas que hoy tienen la juventud. Por lo que les exhorto a que lleven la luz de la advertencia. Porque esa que siempre le va a decir a sus hijos cómo, cuándo y dónde hacer la cosa, es necesario. Y acá, en estas líneas, lo van a poder encontrar. Yo les voy a dejar a ver para que sea que hable con su voz. Y creo que ustedes todavía no lo han escuchado. Y pueda decir, y pueda explicar un poco más del texto. Yo agradecida de estar en esta mesa. Nosotros los cubanos nos sentimos felices de cualquier cosa. Pero estar acá con Abel, que hemos conocido en Ayacucho, hemos tenido familiaridad en todos estos días, tener el honor, el privilegio de poder presentar su libro, así que no va a ser lo mejor que nos está ocurriendo aquí. Así que nada, los voy a dejar con Abel para que él les pueda hablar en su voz, en esa que es única e irrepetible. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Agradezco a cada uno de ustedes su presencia. Estoy muy feliz de verlos. Gracias, Mildred. Gracias, Alexis, por tan valiosas miradas, por tan valiosos comentarios al libro. Hace poco menos de un año, cuando se acercaba a las 6 de la tarde y alguno de mis familiares trataba de llegar, surgían emociones en mi interior de miedo, de ansiedad, de tristeza. Y no sabía por qué. Entonces empecé a investigar en las redes, en los libros de desarrollo personal, en los libros de psicología, por qué emergían esas emociones que me dominaban. Y en ese proceso recordé que en la infancia, cuando llegaba a las 6 de la tarde y mis padres o mis hermanos no llegaban a casa, surgían esas emociones, las mismas, a la misma hora.
Entonces, entendí que esas emociones que hace menos de un año me dominaban no surgían del lado adulto, sino de esa infancia, del niño interior. Es así que empecé a escribir todas esas historias que yo entendía que habían creado cierto dolor en mí. Empecé a escribir una tras otra, una tras otra. Pero al leerlas, al volverlas a leer, empezaba a llorar. Lo leía otra vez y seguía llorando. Y otra vez hasta que ya leyendo varias veces se calmaba ese dolor y ya sentía un poco de alivio. Y así iba buscando historias que, como les cuento, yo entendía que había un dolor todavía, heridas. Y se me ocurrió que esas historias podría contarlas, sobre todo a los jóvenes, a las personas, para que podamos entender que las reacciones, los impulsos que tenemos en nuestra vida de adulto no vienen de aquí, sino de nuestra infancia, de las heridas que hayamos tenido en esa etapa. Y así surgió La Voz de la Advertencia, donde a través de relatos personales muy íntimos, como menciona Mildred, he querido dar a los lectores esa mirada. Primero, cómo surgen esos miedos, todo el proceso. Y también hay un momento en que uno se puede dar cuenta de que está siendo dominado por esa voz que aquí mencionamos, por ese niño interior. Y al darnos cuenta, ya no caemos en su dominio, sino ya nosotros tomamos voz propia, nos hacemos cargo. Y a partir de ahí cambian las cosas, ya actuamos de diferente manera. Y también, acotando a la mirada que le da Mildred, comprendí que no era que había que eliminar esa voz de la advertencia. No había que eliminar, no había que borrarla, no había que callarla, sino más bien entenderla e integrarla a nuestra vida personal. Y también, como dijo Alexis, lo escribí desde el proceso. La voz del niño interior sigue en mí en estos momentos. Por eso, en la última página de este libro está la frase: la conversación continúa. Así que yo los invito a leer este libro, que no nació para enseñar ni para dar lecciones de terapia, ni mucho menos suplir a la parte clínica de la psicología. Pero si ustedes, a través de la lectura, logran tener familiaridad con esa voz del niño interior que se muestra en cursiva en el libro, entonces escribir este libro habrá valido la pena. Gracias. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen algo que decir o comentar? Este es el momento. El momento siempre lo fue, como le dije al inicio, pero ahora es el momento protocolar para eso. ¿Quién se embulle? Bueno, ya que todavía no se atreve con las preguntas, quiero mencionar también que hay subtemas en el libro. Por ejemplo, la portada muestra un tema relacionado al fútbol y fue el refugio emocional que el protagonista tuvo
en ese proceso, en ese trance de que la voz de su niño interior le prohibía, le advertía y le negaba muchas cosas. Y el fútbol fue un refugio sano. También hay temas como el bullying, como el atreverse, el quedarse, el que también los adultos deben mostrar más el ejemplo con acciones que con palabras. Y también otro mensaje está el de romper nuestros patrones familiares. Podemos ser diferentes, de repente el contexto no fue el adecuado, pero podemos tomar decisiones que nos permitan crecer. Y también otro tema está el de perdonar. Perdonar a los que consideramos que nos hicieron daño, soltar eso y caminar más liviano. Esa voz interior siento que ahorita está conversando conmigo. Y por ejemplo me dice: ¿y qué haces aquí con grandes escritores? Y bueno, yo escribí un libro, pero ¿por qué no nos vamos? Hay muchos que nos están mirando. Podría ser, pero yo ahora decido quedarme. Ahora sí quiero invitarlos a dar algunas preguntas, algunas palabras para poder profundizar el libro. Nuevamente les agradezco a cada uno de ustedes su presencia. Bueno, si me preguntan, invitamos a los presentes que quieran adquirir el libro, que está acá a 20 soles, y el autor seguramente con mucho placer se lo va a fotografiar y se lo dedicará. Pasamos a ver. Bueno, gracias. Ya habíamos comentado un poquito sobre eso y voy a contarlo de otra manera. Hace poco menos de un año, cuando iba de compras a una tienda donde había una señora que tenía un carácter fuerte, preguntaba qué quería comprar, pero lo hacía en voz más bajita, con miedo. Y empecé a preguntarme ¿por qué? ¿Por qué yo adulto, ya con familia, todavía tengo ese miedo con esa señora de carácter fuerte? Entonces empecé a investigar, a buscar, a rebuscar muchos libros y descubrí que esa emoción, ese miedo que sentí en ese momento no era de esta etapa de adulto, sino de la etapa de niño, de infante, donde la misma señora que atendía tenía un carácter fuerte y sobre todo con los niños trataba de una manera un poco despectiva y esas emociones surgían. Entonces entendí que las decisiones que tomamos mayormente en la etapa de adultos, sobre todo esos impulsos, provenían de la etapa infantil, donde justamente se formaban esas memorias emocionales. Así fui escribiendo muchas historias que consideré que me hacían daño, hasta que resultó todo un fajo para poder compilarlos y al final resultaron en este libro. Y bueno, voy a aprovechar
en nombrar que utilizamos, como dijo Alexis, un recurso narrativo. En este libro le damos vida a esa voz que nos habla, a esa voz que nos dice, no hagas esto, que en muchos casos nos impide hacer cosas, pero que en otros también nos alienta, ¿no? Entonces, en este libro, que ustedes lo van a leer y que está con letras cursivas, ese niño interior habla, tiene voz, tiene vida. Eso es de repente lo que lo hace un poco más interesante al libro. Ante todo, buenas noches a los presentes, buenas noches Abel, y a tu lado seguro los exponentes de la literatura que ahora te acompañan. Brevemente quiero exponer a Abel Araya, mi buen amigo de la secundaria del Colegio Mariscal Cáceres. Sinceramente, Abel, seguro expreso la voz de los compañeros que ahora no están presentes y te van a ver a través de las redes sociales, por lo que manifiesten este logro que haces para la sociedad, para tu padre aquí presente. Se dice que el ser humano viene al mundo para hacer tres cosas: tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Abel, tienes un magnífico hijo al que conozco. Ahora soy testigo del logro que has hecho al escribir La Voz. Y por supuesto, por tu carrera, estoy seguro que has sembrado o vas a sembrar un árbol como gran agrónomo. Entonces, a ver, felicitarte por este éxito que estás logrando. Mi pregunta va más allá del libro, más allá de las formas narrativas que seguramente has plasmado. ¿En qué momento una persona del común que lee y devora libros y de pronto entra a las redes y saca las bases del libro? Es una conversación entre Florentino Ariza y Fermín Daza, o también una conversación entre Silva María de los Ángeles con Cayetano, con el mundo de Gabo. ¿En qué momento una persona del común se atreve a ser escritor y estar sentado acá al lado de grandes escritores y entrar a este mundo inmenso que es la literatura? Gracias, Luis. Bueno, yo creo que para ser escritor no necesariamente necesitamos estudiar la carrera de literatura o afines, sino más bien atrevernos, como bien lo dijiste, atrevernos a escribir una hoja, un cuento, una historia, y ver la necesidad de poder llevar al mundo esa historia. En mi caso, como les decía, empecé a escribir una hoja, una historia, un relato, y me iba inmiscuyendo más en ese proceso de escribir. Lo hacía con pasión y no me daba cuenta. Como les digo, en ese proceso escribía, leía, lloraba, algo en mí se acomodaba y seguía escribiendo. Y en ese proceso también vinieron a la mente esos pensamientos de que esas ideas podían mostrarse al mundo. Me atreví también a dar estos relatos personales porque quería que los lectores, sobre todo jóvenes, puedan ver con honestidad las experiencias personales que uno vive. Ellos también puedan verse, porque también hay narrativa de ficción, hay narrativa que de repente no te quiere mostrar el lado personal, el lado humano de los escritores. Y en ese proceso me atreví a hacerlo.
y más bien los invito a todos ustedes a que se atrevan a escribir, porque también sirve como un proceso terapéutico y bueno, lo he experimentado, lo he comprobado. Así que también un mensaje sería a ustedes que se atrevan a escribir. Gracias. Bueno. Sí, buenas noches con todos. Yo escuchaba a los panelistas, a los escritores que te acompañan, mencionar que tú fuiste capitán del equipo de fútbol, ¿no? Y tú mencionas que era una especie de refugio del fútbol. También soy testigo de que nosotros en la familia otro refugio era la lectura, porque teníamos esa avidez por iniciativa de mamá, que nos sugiere un libro, ¿no? O que nos pague un sol si avanzábamos una hojita. Y también acá he invitado a algunos amigos diciendo que hoy día mi hermano va a presentar un libro y yo decía, porque somos amantes del fútbol, y yo les mencionaba que tú habías sido capitán del colegio. Entonces, si uno revisa cuántos años de existencia tiene el colegio, cuántos capitanes, uno por año hay que mencionar, cuántos capitanes ha tenido el colegio centenario, o sea, 70, pero han pasado miles y miles y miles de amantes al fútbol, ¿no? Y yo con mucha alegría digo, mi hermano ha sido capitán del colegio. Y cómo se maneja esa cinta, cómo se maneja esa responsabilidad, teniendo en cuenta que tú eres una persona que mencionas de que tenías mucho miedo, mucha carga emocional, que quizás en la sociedad podemos llamarlo como contra, ¿no? Porque un capitán tiene que transmitir seguridad, de respeto, de garra, qué sé yo. ¿Cómo lo manejaste eso y cómo lo narras en el libro? Porque yo a los panelistas presentes he escuchado capitán de fútbol, ¿no? Gracias. Gracias, Luis. Bueno, creo que es propicia, el momento es propicio para poder leer un fragmento justamente donde se da ese suceso, que es quizás la parte donde más me tocó, ¿no? Al escribirla, de repente, al leerla muchas veces, fue la que más lágrimas derramé con esto, me tocó. Que en algún momento también pensé que de repente no podría estar en el libro. Permítanme leerles ese fragmento. Semanas después, antes del primer partido oficial, el profesor se acercó. Pensé que iba a corregirme algo, ajustar un detalle, pero en lugar de eso extendió la mano y en ella estaba la cinta, capitán. No lo esperaba, no lo había buscado. No la tomes. ¿Por qué? Porque ahora sí te van a mirar. Ya lo están haciendo, pero ahora será distinto. Y lo era, porque si fallaba se notaba más, si dudaba también. Me quedé un segundo en silencio, y en ese silencio apareció otra cosa, algo que no venía de la cancha, sino de casa, de esos momentos en que el ambiente cambiaba sin aviso, de los silencios largos, de ver a mi padre elegir otro lugar cuando algo pesaba. No lo entendía del todo, tampoco lo juzgaba, pero había una pregunta que siempre estaba en mí, aunque no la dijera completa. Yo también voy a hacer eso. Irme cuando se pone difícil sería más fácil. Mis manos no retrocedieron. Tomé la cinta, me la ajusté en el brazo, y aunque no dije nada en voz alta, por dentro quedó claro. Yo me quedo, yo asumo,
aunque tiemblen, puños apretados. Aunque cueste. No me eligieron por ser el más técnico, ni el más rápido, ni el más talentoso. Me eligieron porque sostenía. Cuando el equipo bajaba la cabeza, yo hablaba. Cuando el partido se complicaba, ordenaba. Y aunque no siempre salía bien, no desaparecía. Ahí sigues. Sí, aquí estoy. Y bueno, en el fondo fue algo también o un patrón que debía romper, ¿no? Que eran las oportunidades que la vida nos daba y era enfrentar o huir, quedarse o desaparecer. Y bueno, decidí quedarme, ¿no? Entonces, historias como estas se ven en el libro. Yo creo que si ustedes lo leen, se van a sentir identificados también con esa voz interior, con la voz del niño interior que llevamos por dentro. Gracias, mi amigo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, yo quisiera aprovechar que nadie se anima a preguntar. Cuando tú yo soy hermano mayor de Abel y estoy muy sentido por este acontecimiento. Cuando él era niño, tendría 6 o 7 años, cojeaba. Yo en mi afán de ayudarlo, le decía, camina bien, ¿por qué cojeas? ¿Por qué rengueas? Y él me escuchaba y en ese instante caminaba bien, pero yo un minuto después lo miraba y siempre rengueaba, cojeaba. Yo me llenaba de tristeza porque no podía ayudar a mi hermano, ¿no? Tiempo después era porque se había roto un menisco y vivió con el menisco roto 20 años. Y pese a que tenía el menisco roto, llegó a ser capitán del emblemático colegio de la ciudad. Entonces, es un plus más para yo sentirme luego ese instante que yo lo miraba y le decía, deja de cojear. Yo también era casi un adolescente y ahora veo ese niño habiéndose encargado de esa rodilla en mal estado. Y cada vez que terminaba un partido de fútbol, jugaba muy bien, yo iba a verlo cada vez, yo me buscaba sus chimpunes y yo iba a verlo. Y terminaba con la rodilla inflamada. Entonces ya él, cuando ya era profesional, juntó su dinero y se hizo la operación. Y ahí el médico le dice, bueno, ¿cómo has podido jugar con esta rodilla? Porque el menisco ya prácticamente está en telaraña. No sé si lo mencionas en su libro, quería un poquito graficar a los asistentes. Gracias. Sí, también está en el libro. También está en el libro como un proceso, cómo se fue dando eso. Y también cuando el médico no solamente me dijo que estaba destrozada los meniscos, que ya había cierta artrosis por el desgaste del cartílago, también me dijo así frío, me dijo, ya no juegues porque te vas a quedar cojo. Y bueno, salí triste, pero como esas cosas, esos giros que te da la vida, volví acá a Huamanga, no quería jugar de ninguna manera y el profesor Bayona en algún momento me dijo, pero estudia para director técnico, y no lo pensé, me metí, también estudié y logré tener el título de director técnico por no irme del fútbol, ¿no? Que era o que es el principal refugio que de repente tenemos en la familia. Y también está en el relato, así que definitivamente los invito a leer el libro, que yo pienso que se van a reflejar en estas historias. Gracias.